Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Joel, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen. Eres de Veracruz, México, licenciado en informática y desarrollo de software. Tienes experiencia profesional en IBM y más recientemente en Platzi. Y por todas tus contribuciones, por el liderazgo, por el nivel de mentoría que has ofrecido durante muchos años, tienes la distinción de Google Developer Expert en tecnologías web por más de 7 años consecutivos. Así que muchísimas gracias por estar acá, después de habernos conocido en persona y haber podido interactuar durante el tiempo que nos vio juntos en Campeche, en México, durante el Dev Fest hace aproximadamente un mes. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Es un placer estar en este podcast y pues me sonrojas con todo mi repertorio y la parte de mi descripción. Sí, ha sido siete bonitos años de estar en comunidad y de estar aportando. Ya vienes desde antes, pero es como de que es bastante genial y también yo les recomiendo una plática que tiene Alejandro. Si algún día tienen la oportunidad o tienen un evento, tiene una plática muy buena de performance y de Angular de 21 tips, si no estoy mal. ¿Eran 21 Sí, tips? 21 recomendaciones en honor 21, a Angular 21. que está muy bueno. Yo no soy tanto un desarrollador en Angular, pero me la vendí muy bien. Solo les voy a decir eso. Y para que alguien me venda algo, es bastante complicado. Y felicidades por esa charla, nuevamente. Gracias. Y la razón por la que estamos teniendo esta conversación de acá es porque justo después de la charla mía, que bueno, yo te quité como 20 minutos de tiempo porque me extendí mucho más, eran 21, ¿cómo tú logras Pero sintetizar estuvo muy buena. 21? Sí, gracias. Y por cierto, buena dirección del organizador del The Fest de haber puesto la charla tuya al final, porque no había otra manera de mantenerse en pie después como a las 5 o 6 de la tarde si no hubiera sido por todo el carisma y el nivel de conocimiento que impartiste ahí como parte de la presentación de Baseline, que viene siendo el tópico que es muy interesante para aquellos que desarrollan en Angular también, pues Angular funciona directamente sobre la plataforma web. El framework está diseñado para construir por encima de todas las capacidades que ofrece la web platform y este baseline significa para los desarrolladores y desarrolladoras de Angular que cada versión mayor de framework es compatible con navegadores que fueron lanzados hace 30 meses, es decir, 30 meses antes de la primera versión candidata correspondiente a esa versión de Angular. El cálculo es súper sencillo. Por ejemplo, si Angular 21 fue lanzado a finales del mes de noviembre de 2025 y el primer release candidate, es decir, la primera versión RC, lanzado unas semanas antes, yo creo que fue como el 29 de octubre, si más no recuerdo, que fue el primer release candidate. Le restamos 2 años para llegar a octubre de 2023 y luego 6 meses más para obtener los 30 meses, que es el rango ese de compatibilidad del baseline para las capacidades que son altamente disponibles. Y nos va a llevar a mayo de 2023, donde coincidentalmente Google estaba presentando en el Google I/O ese año el Web Baseline, que como vamos a ver acá, gracias a ti, nos ofrece de una manera súper clara cuáles son las características de la plataforma que son seguras de usar en los navegadores principales, eliminando la confusión que normalmente hemos tenido históricamente sobre la compatibilidad con los diferentes navegadores. Todo ese rollo, ese nivel de complejidad ahora es mucho más sencillo de lograr. Así que gracias nuevamente, Joel, por estar acá con nosotros y vamos a tener una buena discusión acerca de qué es lo que ofrece Baseline. Sí, la verdad es que es un tema bastante interesante y es algo como que casi no, a veces no tocamos por, le digo, toda esta ola de lo que es la AI y a veces olvidamos como que hay herramientas, hay cosas que envuelven a todo el ecosistema web que todavía necesitan bastante atención y que nos pueden ayudar a desarrollar un mejor producto, porque la intención de Baseline es eso, es tratar de no tener esta confusión que los que han usado Browserless me comprenderán que eventualmente vamos a ver ahí algunas cosillas de por qué el baseline es necesario, como les decía Alejandro, es algo que está en el core de la web. Angular está hecho para correr en la web, yo creo en la plataforma web, entonces es una plataforma complicada porque al final, aunque sea la web,
hay estándares que todavía no están implementados. Yo no sé si te acuerdas de HTML5, después ya sigue como HTML, ya es un estándar evolutivo, al igual que por ejemplo JavaScript, que tenías por versión y ya después mejor se fueron por año. Entonces es algo que es bastante complicado porque al final a veces cada proveedor implementa lo que quiere, ¿no? Pero aquí con Baseline al menos los grandes browsers están diciendo estas son las pautas que vamos a seguir y eso créanme que ayuda bastante porque hay tantos navegadores como frameworks de JavaScript y eso que va a salir uno en 5 minutos, historia real. Exactamente. Ujú. Y ahora tenemos el de OpenAI y vamos a tener un sinfín de maneras de interactuar con esos componentes web que nosotros como desarrolladores front-end tenemos la responsabilidad de que funcionen las computadoras en los dispositivos móviles de cada una de las personas que vayan a utilizar el resultado de nuestro trabajo. Sí, y déjate eso también, a veces tienes las web views, que es como, ok, tienen este ronda, y luego tienes adicionalmente que las aplicaciones también ya tienen navegadores integrados para que no se salgan de la aplicación. O sea, hay muchas cosas que pueden salir mal, hay muchas cosas que pueden salir bien, hay problemas que puedes enfrentarte no dependiendo de la naturaleza de tu proyecto. Y entonces Baseline como de que dices, oye, mira, al menos dentro de este set de navegadores no te tienes que preocupar. Exactamente. Y eso nos lleva a la primera pregunta. Sí, Angular se escribe. Angular depende explícitamente de las características modernas de la web, que se consideran parte de todas estas directrices de la lista gigantesca de características que están declaradas en el web baseline moderno. Entonces, ¿podrías escribirnos en qué consiste no plataforma, sino podríamos llamarle tal vez modelo de disponibilidad? ¿En qué consiste esto? ¿Cuáles son las diferentes subcategorías que abordan todo lo que lleva el mecanismo de baseline? Bueno, hay tres stages principales, ¿ok? El primero es widely available, que quiere decir como de, mira, como la comentabas Alejandro, esto ya tiene 30 meses que ya se incorporó en todos los navegadores Core. O sea, por ejemplo, por navegadores Core me refiero a Chrome, Safari, Firefox y Edge, que son como, vamos a ser honestos, o sea, si ustedes se van a una lista de los navegadores que más se usan, probablemente el 90, 95, 99% de usuarios están dentro de estos cuatro browsers, ¿no? Esto no quiere decir que, por Ujú. ejemplo, esté para un navegador yo siempre uso este chiste, ¿no? De un navegador que de una marca que ni siquiera puedes pronunciar y solamente tres personas usan, probablemente ese no. Aunque si usan los mismos motores, probablemente sí esté ahí, pero esa es otra historia, ¿no? Y para que esto esté ahí, tienen que pasar 30 meses. O sea, estamos hablando de 24, 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y Exacto. medio. Pues como de que todos lo adoptaron, a partir de 2 años y medio, ok, esto ya cumplió esta fecha, ya puedes usarlo con seguridad, no, no va a haber ningún problema, todo va a estar bien. Y esto es muy importante porque luego hay algunas cosillas en el sentido, por ejemplo, de agregar polyfills o en el sentido también de usar características y tener links, que igual vamos a hablar después de eso, pero el caso es que tienes que esperar esa cantidad de tiempo después de que ya se adoptó. No es como de que salió, que eso es muy diferente, porque cada navegador como que puede agregarlo antes o después, pero esto es como de que a partir de aquí que ya lo agregaron los grandes browsers, 2 años y medio después, 30 meses, ya es widely available y lo puedes hacer sin problema. Exacto. Ya se considera como que es una característica ampliamente disponible que es seguro utilizar, ¿verdad? Sí, exactamente. Es como de que ya no debería haber ningún problema y es como de que puedes usarla por completa libertad, ¿no? A no ser que levantes una máquina virtual con Internet Explorer 6 y rompas todo lo que tiene que ver Te, con lo que te- estás produciendo. tengo una historia curiosa de eso, pero igual después en algún momento la comentaré de una persona que necesitaba Internet Explorer versión 6 con un Service Pack 2 de XP para que pudiera funcionar, pero eso fue un mal diseño de una aplicación. Yo no la hice, por cierto. Vamos a hacer la pausa ahí después para ver de qué va eso y reírnos un Ok. poco. Eh, Después sigue el Newly Available, que es como que ya todos lo adoptaron, llega un punto en el que todos lo adoptaron. O sea, por ejemplo, antes de esos 30 meses, todo es Newly Available, que es como que ya todos lo adoptaron. En este tiempo es como de que, ok, estos ya lo adoptaron, puedes usarla, pero debes de tener cuidado porque no está disponible para todos, ¿no? Ya hay ciertas estrategias que puedes aplicar
pues saber si se tiene soporte o no. Pero es como de que antes de esos 30 meses ya todos lo adoptaron. Entre 0 y 30 meses es newly available. Está en todos los core browsers. Y posteriormente sigue la Limited Availability, ¿no? Que es una disponibilidad limitada. Que esto normalmente es lo que estamos acostumbrados de que ok, un browser quiere innovar, dice yo levanto la mano, quiero implementar esta feature y simplemente la implementa. Pero lo que te dicen es de, mira, hay que tener cuidado, tienes que tener ciertos seguros porque esto no está disponible para todos. Inclusive puedes tener herramientas que la vamos a ver a lo largo de este podcast que puedes utilizar O para polyfills. polyfills. Exacto. Y también, por ejemplo, pues literalmente esta parte de un if, esto está disponible, no, ok, no lo uses, ya sea en CSS o sea en JavaScript, ¿no? Porque aquí también hay características de HTML, CSS y JavaScript, todo lo que tiene que ver con la plataforma web, porque normalmente hay algunas cosas que solamente es como de que estamos acostumbrados a meter más polyfills en JavaScript que, por ejemplo, en CSS. Pero Ujú. el caso es como de que esto es lo que se aplica, ¿no? De que tienes la disponibilidad limitada, ten cuidado, puedes usarla, pero debes de tener como de que esto sí es cuando alguien la agrega, pero no todos como que están de acuerdo, ya ven que tarda un poquito en ponerse de acuerdo y pues a partir de ahí empieza a estar en la Mighty Availability, ¿no? Exacto. Y hoy en día el CSS lo hace súper fácil porque de la misma manera que tenemos el arroba media para los media queries y todos los contenedores, eso, tenemos también El arroba la regla support. para soporte. Ujú. Exactamente. Y con eso el condicional se hace extremadamente fácil comparado con tener que entonces crear clases adicionales en el HTML, inundarlo de mucha mayor cantidad de sintaxis que es innecesaria cuando tenemos ese nivel Es- de capacidad en el lado de exactamente. CSS. Como habíamos hablado aquella vez, Ajá. todo lo que puedes hacer en HTML, hazlo con HTML. Pero en el caso de que necesites complejizar el HTML para producir información que la puedes lograr directamente con CSS, usa el CSS básico, que es el que te va a permitir lograr ese mantenimiento o la escalabilidad de la aplicación a un nivel que pueda ser retrocompatible con cualquier otra funcionalidad que le vayas a añadir posteriormente. Sí, yo tengo una frase que es un buen desarrollador JavaScript no trata de no usar JavaScript. Es como de que todo lo que ya te ofrece la plataforma, úsalo para que no tengas que ser más complejo tanto el build como simpler is better. Es una frase que leí en un libro que es como entre más simple mejor y entonces entre menos cosas tengan que hacer con JavaScript o cualquier. Si la plataforma ya te ofrece una forma de hacerlo, usa la forma de la plataforma porque para eso se pensó. Y obviamente también hay algunas cosas que es como dices, oye, sabes que esto está imposible hacerlo. Hay diferentes etapas en el desarrollo. Por ejemplo, cuando sacaron a esta root de arroba layer, es como que esto cambia por completo las cosas que tengo que hacer, entonces tengo que preparar las cosas de diferente manera. Pero en particular es como hay ciertas features que, como dices, con support es más que suficiente y no tengo que hacer nada más. Inclusive con custom properties, oye, no soporto este valor, pues hago una combinación ahí. Todo requiere al final de una estrategia y de entender bien cómo funciona la plataforma y cuáles son esos, cómo me permite hacer fallbacks de features que no están. Y pues bueno, eso digo, no me quiero meter mucho en Honduras porque digo, luego me emociono mucho con este tipo de charlas y es como de que me voy por las ramas. Pero bueno, es importantísimo tener idea de qué es lo que está pasando por detrás de la fachada, incluso a nivel de sintaxis, porque si dejamos a los agentes de AI que elaboren sin una supervisión del lado de nosotros todo lo que tiene que ver con estilos, por ejemplo, para sintetizarlo en el lado de CSS nada más y ni siquiera tocar HTML ni JavaScript. Pero si dejamos que las AI generen automáticamente estilos, sin nosotros tener una idea de qué es lo que está pasando por detrás, ¿cuál va a ser el resultado ahí? ¿Cuál es la capacidad que nosotros tenemos de poder ofrecer una buena calidad de código, de poder tener una limpieza, de poder incluso instruir a la AI que vaya por diferentes caminos que están más asociados a la web moderna que a lo que puede tener en la base de conocimiento previa sobre la cual fue ejercitada esa AI? Sí, yo creo que ahí lo importante es, por ejemplo, una, nosotros como desarrolladores ahora ya nos generamos, antes era como de que generabas todo el código, revisas, bueno, ya no revisabas porque implícitamente tú ya lo diseñabas, ¿no?
y lo escribías. Entonces ahora es como que hay que escribir código, digo a la AI que lo escriba. Ahí ya depende mucho porque a veces como de que las personas como que piensan como que nomás es escribir y ya lo generó. No, el software también hay que mantenerlo, hay muchas otras cosas, ¿no? Pero una de las tareas más importantes es revisarlo y entender cómo, oye, esto está funcionando como debería de funcionar. Y las IA no siempre están como que al día. Igual también puedes hacer este prompting y generar prompts que digan ciertas consideraciones a la ventana de contexto de que, oye, cuando vayas a hacer este tipo de cosas, tienes que tomar en cuenta, tal, 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 tal. Pero al fin y al cabo también alucinan. Entonces, en ese alucine, que no sé si es una palabra real, pero que no somos mucho en México, en esa alucinación puede agregar cosas que no están, ¿no? O algo recientemente se agregó y es como, no puede estar como 100% actualizada con cada día que pasa. Y hay veces que aumentar, por ejemplo, en un producto un segundo de carga, o sea, hacerlo un segundo de carga más rápido, pues quizás para algunos productos no tenga mucha relevancia. Pero créanme, cuando se manejan millones de visitas o se manejan miles o se manejan transacciones, cada segundo cuenta. Entonces, sí es importante dedicarle el tiempo a revisar el código y que cuando se genera, que sea de calidad. Ahora ya tienes el tiempo. Antes es como de que yo lo escribo y tengo que hacer cosas. Entonces, no, no, no. Esa parte del tiempo ya se quitó, pero tengo que reinvertirla en otra parte. No es desarrollar producto, es desarrollar producto más rápido, pero tratar de desarrollarlo también mejor, que creo que Exactamente. ese es el punto. Sí, el tiempo ese que estamos teniendo de vuelta por el sobre rendimiento que nos ofrecen las AI generativas, podemos invertirlo en estar más cerca de la frontera del conocimiento. Así, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente en toda la plataforma web? ¿Cuáles son los nuevos protocolos, los nuevos estándares, los nuevos patrones de diseño, patrones arquitectónicos que están ofreciéndonos la comunidad de vuelta, los diferentes frameworks de JavaScript y así tener una mejor manera de curar ese contenido Exactamente. que nos garantizaría una mejor simbiosis con estos elementos generativos? Y adicionalmente quisiera agregar que, por ejemplo, muchas veces como que se piensa que ok, nada más es construir el producto, no, también a veces tienes que medirlo, tienes que sacar métricas, tienes que experimentar. Y es como, eso no lo va a decidir la IA, eso lo va a decidir el equipo de ingeniería, el equipo de datos, si es que se tiene, ¿no? Pero también eventualmente es como el frontend o la persona que está encargada de desarrollar la aplicación tiene que pensar en ese tipo de cosas. Y es como de que qué métricas voy a agregar aquí, cómo lo voy a agregar acá, cómo voy a estar midiendo el performance. Y eso, si bien a veces diría uno, no, pues puedo programar una IA así, pero tienes que saber que tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, igual los productos evolucionan, entonces tienes que estar haciendo modificaciones y todo lo demás. O sea, es algo bastante, bastante complejo ya cuando te metes como de que el tratar de hacer un producto de calidad mundial. Así mismo. Y bueno, regresando lentamente a Angular. Te digo que me Habíamos detengas cuando me visto, voy porque es como de que... hasta yo, empezamos a hablar ahí de Sí, CSS, sí. HTML, lo que sea, pero sí, el contenido que es relevante para las personas que trabajan en este framework se darán cuenta que la documentación relacionada a cuáles son los navegadores que son compatibles con las versiones modernas de Angular. La documentación cambió hace unas cuantas versiones y ya no se trata de apuntar hacia una versión en específica o un rango de versiones de un navegador, sino qué capacidades están soportadas por el framework. Así que nivel de features, es decir, funcionalidades, capacidades como tal, el uso de ellas no va a romperse con la actualización hacia una versión nueva de Angular. Y aquí es donde viene lo de widely available, es decir, lo de capacidades ampliamente disponibles en ese periodo de 30 meses comparado con la fecha en la que se lanzó el release candidate de la versión correspondiente. Y en caso de que necesitemos, Joel, modificar las reglas de compatibilidad que trae Angular por defecto, con ejecutar un comando del Angular CLI, que es el comando ng-generate config browsers list, se genera ese fichero, que es el punto browsers list rc, que se va a utilizar en lugar de esa configuración predeterminada de 30 meses. Hay razones por las cuales uno quisiera hacer ese tweak, esa configuración. Son múltiples, depende de la naturaleza de cada producto,
de cuál es el rango que uno quiera ofrecer de soporte en el caso de lo que tú estabas mencionando con el Servipad 2 de Windows XP, con Internet Explorer 6. Yo creo que eso es un caso más que extremo, pero pueden haber situaciones en el mundo empresarial donde se necesite dar polyfills, soporte a Internet Explorer 11, si la versión 11 o algunas versiones de Edge o de Firefox o de Chrome que no están ya disponibles dentro de ese rango de 30 meses de tiempo. Y dado que herramientas como BrowserList han integrado consultas de Web Baseline, ¿cómo es que podemos nosotros, los desarrolladores de Angular, utilizar estas configuraciones para tomar decisiones de cómo llevar a un balance apropiado la necesidad de polyfills o el nivel de transpilación y garantizar que ese proceso de construcción de los ficheros de JavaScript esté lo suficientemente optimizado para la baseline moderna en lugar de apuntar a navegadores obsoletos y a una mayor cantidad de tamaño de ese bundle de JavaScript que se genera finalmente? Si empezamos a ponerle muchos polyfills, ¿cuál es el punto ahí de balance? Hay una serie de sigla que yo siempre recuerdo que se llama Cállese, que es Know Your Customer. Mm. Como ingeniero siempre sí suena bastante graciosa las esas, es como ¿qué es lo más importante? Cállese, Know Your Customer. Ok, Es aquí, que KYS. Sí. sí, es KYC, es que aquí le decimos Y, Que pero diga es, C, sí, exacto. entonces como que en México luego notamos mucho ese juego de palabras, cállese. Ujú. Partamos como de la base que el usuario es lo más importante, porque él es el que interactúa con el producto. Partamos siempre de esa línea. Hay veces, hay productos que nosotros como ingenieros por lo regular tratamos siempre de optimizar, pero también hay una parte como de que, bueno, esa optimización vale la pena. Y estoy retomando este punto porque hay veces que, por ejemplo, la configuración por default para el producto que estás manejando es más que suficiente. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con esos casos que te dije, ¿no? De que tienes un usuario con Windows XP, Service Pack, no sé qué, que en el mejor de los casos yo reescribiría el producto y es como de que no, no, amigo, no hay poder humano ni salario que me lleve a darle soporte a eso que está ahí. Bueno, igual sí hay una cifra, pero es como de que no valdría la pena, ¿no? Pero el caso es como de que entender qué navegadores usan tus usuarios, los que con los cuales monetizas o cuáles los que te dan mayor revenue, es al cual tienes que optimizar o al cual esperas que te dé mayor revenue. Porque la verdad es que en este mundo de la web hay N cantidad de navegadores y aunque solamente te fijes en los primeros principales, ¿qué tal si el 90% del revenue te viene de un navegador, no sé, que ni siquiera puedes pronunciar, pero por alguna razón te está generando dinero, ¿no? Entonces, como dices, oye, ¿sabes qué? Este Ojalá es que no el sea tag. Lynx, que es el navegador este que se ejecuta Sí, en consola en de entornos de sola. Linux. Yo, yo, Exacto. yo sé Linux 2, es como de que sí, sí, entiendo esa referencia. Sí, y es como dices, oye, ¿sabes qué? Pues esto debería estar utilizado para esta parte de aquí, ¿no? Entonces, por eso siempre es la parte de Know Your Customer. Es más que nada para que tengan consideración de que cuando tienen que optimizar, siempre tienen que priorizar cuál es su mayor mercado o el mercado que están esperando, ¿no? Entonces, es como son decisiones que hay veces, como dices, como equipo de ingenieros, queremos siempre tener la mejor versión posible, pero hay veces que también eso implica trabajo y entonces como tienes que priorizar. Eso es un consejo que les doy porque es como, yo al menos lo hago así, ¿no? ¿De dónde viene nuestra mayor fuente de tráfico? ¿Cuáles son los usuarios o el tipo de usuario que genera más ingreso a la plataforma? Es esto, ok, vamos a enfocar nuestros esfuerzos aquí. No quiere decir que los otros los dejes de lado, pero Claro. en cuestión de prioridades es como eliges eso. Ok, es una, entiende a tu usuario. Dos, vas a saber el navegador, los navegadores que está utilizando. Y por ende, vas a priorizar las features que puedes usar en ese browser. Porque como dije, la web es un estándar, pero cada quien implementa lo que quiere. Y a partir de eso ya puedes empezar a hacer estas cosas, ¿no? Y como dices, está esta parte de browser list. Que para mí, por ejemplo, el browser list es más una parte para usarla en polyfills. Es como dice, oye, ¿vale la pena realmente darle soporte a esta feature? Que es lo que comentábamos, ¿no? Hace rato de que, ok, tienes que fijarte en métricas, que tanto de eso. Esta feature que estoy haciendo, no la feature, la capability. La capability es algo que viene detrás de la feature porque es la que va a usar para dar una mejor experiencia. ¿Qué tanto valor va a agregar a mi producto? ¿Vale la pena agregar a ese polyfill? ¿Cuánto tiempo hay, por ejemplo, herramientas que como Bundle Size, que haces como un análisis, ok, esto le está agregando tanto bundle a mi producto, oye,
lo puedo cargar inmediatamente, lo voy a cargar después. Hay ciertas estrategias que, de hecho, por ejemplo, eso me gusta mucho de Angular, que ya define un set de estrategias en un conjunto de tools que simplemente es como, ok, ya tengo estas directivas que siguen estos patrones que ya están comprobados que funcionan y simplemente los agregas y ya. Entonces, pues con esto puedes decir, oye, esto lo tengo que cargar inmediatamente, esto lo tengo que cargar después, esto vale la pena agregarlo, o simplemente lo que hago es un fallback, o simplemente esa feature definitivamente la elimino de lo que el usuario puede usar. Inclusive hay productos que solamente funcionan en Chrome, pero eso te dicen, no es que la experiencia de este producto, por todas las APIs que utiliza, pues no sé, y que ellos que decidieron, dicen, no vale la pena o no se puede mover a otro browser, entonces como de que, ok, estas features Claro. exclusivas son para cierto navegador. Y te digo, pero tienes que entender esta parte de, ok, ¿qué valor le está agregando esta feature a mi producto? Si vale la pena, Ujú. es como de que tenga soporte en todos lados y sabes que sí, no. Esas son más decisiones de negocio y por eso no les puedo dar un script así de que esto y esto, porque tienes que ver como que estás agregando. Claro, y hay condicionales también de los polyfills. A lo mejor si Sí, estás desarrollando para una capacidad que solamente tiene Chrome con ujú, una disponibilidad limitada, que era una de las condiciones que estabas mencionando, de las categorías que estabas mencionando en ese esquema de compatibilidad con limited availability, a lo mejor existe un polyfill que sí, no lo vas a cargar dentro del mismo Chrome, porque para qué enviarle ese extra en el payload de ese bundle de JavaScript, sino que creas esa condición interna para que solamente se muestre a otros mecanismos de representación en el lado del navegador, ujú, por ejemplo, en el caso de Gecko, con Firefox y así. Es un arte sí. de compilar de manera en la que tu aplicación continúe teniendo buen rendimiento. Sí, porque tienes que ver eso, es como de que si carga nada más JavaScript, si tienes que cargar CSS adicional, porque por ejemplo también está esta parte de ciertas palabras clave que tienes que ponerle se me olvidó el nombre exacto de que tienes que ponerle a WebKit, tal, que le pones el motor de render. Bueno, el caso es como de que tienes que ver como, oye, ¿cómo voy a agregar esta feature? ¿Se puede agregar así? ¿Va a afectar el tiempo de carga? ¿Cuál es el efecto? Porque siempre hay un side effect de agregar una feature, no es como de que todo es un trade-off y toda decisión tiene consecuencias. Entonces, digo, si es un arte eso, como dices, vamos a poner el simple hecho, ¿no? Tengo una feature, la de availability, y es como de que, oye, quiero agregar esto, no están los navegadores, ok, le pongo una condición ahí de que, oye, si tienes esto en el browser, pues, Exacto, contra el user agent o a lo ujú, mejor con un nivel diferente de... hay algunas bibliotecas que te permiten extrapolar la versión con una manera mucho más eficiente porque tú puedes también tener configurado el navegador para que te haga una mímica diferente con el sí, user agent, pero también eso es un edge case, es decir, es un sí, caso bastante raro lo que puedes hacer solamente sería con para nivel de QA o algo así. el user agent, inclusive a veces ni siquiera necesitas polyfill y te dice, mira, lo más similar, por ejemplo, en CSS dice, lo más similar el efecto más similar que puedes lograr con CSS es usando esto. Ah, ok. Entonces ya no tienes un polyfill, lo que agregas es un snippet de código, que es mucho más corto que que esta parte o en JavaScript puedo agregar un polyfill. Ah, o simplemente es como elimino esa feature y no se agrega. O es como la cargo con lazy loading para que no afecte. O sea, todo esto es un arte. Pero siempre Ah, lo que digo, me acordé ahora, sí, yo de parto es de, Modernizer. ándale, sí, sí, no, Era es como, todo tan fácil con aquella herramienta. Bueno, a la vez te pones a pensar y también es fácil ahora, pero ha cambiado ujú. un poco la manera de elaborar esa sintaxis. Sí, es como de que, pues al final es como son herramientas que están, existieron cuando tienen, porque esos problemas todavía los seguimos teniendo, simplemente que lo abordamos de diferente manera, ¿no? Por cómo se ha desarrollado la web. Entonces, pero les digo, hay un mundo de estrategias para cargar esto y hay un mundo de consideraciones que tienes que tomar en cuenta para tomar la mejor decisión. A veces también hacemos sobre ingeniería, pero es como de que prefiero eso a cuando agregas un bundle. Una vez me pasó que una persona agregó un bundle de 1 mega y es como de que, no, amigo, es que no te fijaste que esto tenía que ser así, lo tenés que cargar con lazy loading porque esta feature es bastante pesada, entonces no deberías agregarla de una, ¿no? Deberías agregarla cuando hay una interacción, cuando hay este tipo de cosas, que es como, ya el usuario la va a usar. Y tengo tremenda curiosidad con los Internet Explorer 6. Cuéntame qué fue lo que pasó en aquel momento. Y de hecho, ¿hace cuántos años fue eso? No me digas que fue recientemente. No. Bueno, como se actualizan algunas cosas que no voy a decir
no molestar al sector público. Pues era un detalle de que te da una aplicación, pero son aplicaciones que eran hechas con plataformas de .NET, pero .NET te estoy diciendo, y esto te estoy hablando que tiene casi 13 años, o sea, y de por sí de que ya nadie usaba como esos, de por sí Windows XP ya era viejo, cuando salió eso tenías que instalar una versión específica de un Service Pack para poder agregar el browser para tener Internet Explorer de cierta versión y que si se actualizaba, ten cuidado porque tenías que volver a resetear la máquina, porque solamente funcionaba con eso. Entonces, ahí fue el problema de que a veces, por ejemplo, cuando los navegadores son propietarios, al menos en esa época, ahorita es como de que, bueno, tienes Chrome y la Y web es ya es un estándar Evergreen, abierto. que se automáticamente se actualiza en background. Es Ajá. diferente hoy la política de actualización. Entonces, como el problema fue de que es como esto estaba muy ligado con ciertos protocolos de .NET. Entonces ciertos protocolos ya no eran soportados a nivel servidor y entonces como tú los usabas a nivel cliente para generar algunas cosas, porque estaba todavía ActiveX, no me acuerdo cómo se llamaba esa cosa, tenía una X, este, ActiveX. ActiveX, exactamente. Bueno, no me acuerdo, pero sí estoy casi seguro que es Era ActiveX. interactivo, Sí, sí. era interactivo, pero bueno, no tanto como lo fue después posteriormente toda la biblioteca de componentes y jQuery y bueno, todo lo que estamos teniendo la posibilidad de utilizar hoy en día. Entonces, como usaba eso y entonces ya no era compatible con la estaban en el servidor porque eran cosas que ya no existían, era como de que, hey, pues así de mal diseñado estaba, ¿no? Pero es como de que no me tocó darle soporte, simplemente me tocó verlo en acción y digo, oye, pues es que la ventaja de la web, una de las ventajas de la web es que tiene que ser interoperable a través del tiempo. Y entonces, cuando lo ligas demasiado a un proveedor o alguna plataforma, puede tener sus ventajas, pero también, imagínate, si ni el mismo proveedor le daba soporte, es como de que eso estuvo muy mal desde un principio, ¿no? Es lo que me gusta llamarle proyectos mega legacy. Ujú. Así como que ya llega un momento en el que es mejor hacerle la escritura desde Sí. cero que tener que estar lidiando con esa serie de desafíos intelectuales y, bueno, pérdida de tiempo, de recursos del proyecto de ingeniería y al final no vale la pena seguir con ese tipo de proyectos. Y Sí, eso yo me dije, llega a una sí, pregunta. si le doy mantenimiento, saco petróleo. Yo es lo que dije. Así de legacy estaba el sistema. Sí, literal. Y eso me llega a una pregunta, Joel. Para proyectos con una gran base de código legacy que dependen de polyfills que llegan a ser bastante extensos, ¿cuál es la estrategia más eficiente, tanto técnicamente como en costo de financiero del proyecto, para poder migrar estas aplicaciones a un estado donde dependan principalmente de la web baseline moderna y se beneficien de las optimizaciones de los navegadores web de hoy en día? Ah, eso es una muy buena pregunta y es un poco complicada, ¿no? Por el hecho de que hay diferentes formas de tratar con aplicaciones legacy, depende cómo se hicieron. Porque, por ejemplo, a mí una vez me tocó hacer una, no modernización, pero sí agregar como código nuevo a una app legacy. Y literalmente Ujú, como toda la web es interoperable, simplemente es como de que, mira, este nodo déjalo fuera del sistema, fuera de la administración del rendering de este framework y trátalo como un web component. Y es como de que, ipso facto, ¿no? En otra me tocó de que, oye, pues es que esto está hecho con React, hay que agregarlo acá, ¿no? Entonces, como de que, bueno, vamos a generar un bundle específico para generar como un micro frontend, que es como un widget, que simplemente es como, ok, tienes un script, lo jalas, esto va por el HTML, bueno, por los assets que requiere y se inyecta directamente ese nodo, ¿no? Entonces, ujú. hay varias formas como de hacer este tipo de optimizaciones. La primera es como de que, bueno, si tú lo que quieres es literalmente reescribir la aplicación, puedes hacerlo ya sea por fragmentos o es mejor a veces tener como una base de código separada y simplemente vas como agregando features y vas desarrollando como en paralelo, ver qué cosas tiene esta aplicación y replicar en la otra, ¿no? Si esa no es opción como me tocó a mí, la forma más fácil es tratar de hacer como módulos por separado y simplemente lo inyectas al old style, ¿no? Al estilo puro de la web, porque al final es HTML, CSS, JavaScript. Lo único que cambia a veces es cómo lo administras, pero también hay formas de decirle a los frameworks de que, oye, esto va por separado o esto va en una parte, esto no te preocupes por cómo se renderiza, yo me voy a preocupar. Claro.
pero una de las formas así que para que aprovechen, por ejemplo, si tuviera una aplicación Legacy que no quiero reescribir, pero quiero utilizar las características de Baseline, es simplemente agregar esta parte de browser list y agregarle el inter, ¿no? De que, oye, esto es lo que puedo utilizar y ahí ir reescribiendo, ¿no? Porque también hay veces como algo que tiene interesante la web es que no necesito reescribirlo todo porque al final, si está corriendo en tu navegador, quiere decir que funciona porque la web es HTML, CSS y JavaScript. Hay frameworks modernos que nos ayudan con bastantes patrones o cosas como que ya se volvieron como de facto en la industria, ¿no? Como esta parte de patrones de carga, de lazy loading, de lazy interaction, o sea, de que hay bastantes cosas, ¿no? Pero yo lo que haría ahí es como de que, ¿sabes qué? Lo primero es, que vamos a ver estas features que hay que agregar. Vamos a agregar, por ejemplo, Baseline ya agregó estas toolings, por ejemplo, para browser list, pero también agregó toolings para linters, ¿no? Que es como puedo estar Claro. usando esto sin problema. Ahora, dice, va, ya agregué esto ya a mi stack, perfecto, a mi pipeline, a mi build. Ok, ahora tengo que ver la parte de las polyfills. Lo que yo haría en ese caso es simplemente como de que, oye, esto se necesita, sí, no, agrégale el polyfill, pero siempre tratando, y este es un consejo de que en la web siempre tienes que ser flojo, en el sentido como de que no hagas algo que no sea estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque todo recurso, por ejemplo, si tienes que cargar CSS adicional para dar soporte, CSS es render blocking. Entonces quiere decir que entre más CSS cargues, menos va a estar a demostrar como de que el contenido de la página. Entonces sí hay que ser como muy detallista en esta parte de, oye, ¿cómo cargo esto? ¿Esto vale la pena? ¿Esto sí? ¿Esto no? ¿Vamos a agregar esto con lazy loading o no vamos a agregar esto? ¿O esto solamente, por ejemplo, con user agents o con media queries o con un support o con algo que tengamos ahí que nos permita hacer esa condicional? Inclusive a veces Exacto, hasta lo hacer que lo que se llama progressive se enhancement, estudia, es sí, decir, progressive un enhancement. mejorado de manera progresiva y también lo otro que es la contraparte que viene siendo el degrade gracefully. Sí, creo que es Beautiful Degradation, no me acuerdo, es como de que tiene un nombre así como de que yo siempre prefiero Progressive Enhancement porque es más fácil de pronunciar. Sí, Pero bueno, el Progressive Enhancement es más permisivo, ¿no? Como sí, que tú tienes, por ejemplo, un partes de una background base. de color rojo y partes de esa base de una característica que tiene décadas de disponibilidad en la plataforma web y empiezas a construir con condicionales encima de eso. Ya puede ser a lo bruto, de poniendo en la línea siguiente el segundo background color, a lo mejor con un gradiente lineal o con algún otro tipo de efecto de background que un navegador antiguo no vaya a tener la capacidad de poderlo leer y sencillamente omite esa propiedad de CSS y se queda con la que habías declarado anteriormente. Sí, Es un poco como que verbose, tienes que escribir mucho más código, pero bueno, con support, el arroba support y otras técnicas es mucho más conveniente hoy en día es parte lograr de ese un tipo de mindset. efecto. Es, por ejemplo, como esta parte de mobile first. Todo es parte de un mindset. Por ejemplo, si voy a hablar como de esta parte, por ejemplo, de mobile first, tú infieres como de que, ok, tengo poco espacio disponible, esto se va a ver en un dispositivo móvil, es como de que tengo que enfocarme en lo importante en una sección de pantalla más chica, porque pues también entre menos recursos tengas, por lo regular tienes a tratar de optimizar y ver como qué es lo que vale la pena, tienes que ser más, este, tienes que tener un juicio un poco más estricto, ¿no? Yo voy a partir de una base de que todos soportan, por ejemplo, un color, como dijiste, ¿no? Este color, todo el mundo lo soporta, todo el mundo soporta esta gama de colores. Pero si se soportan estos, es como de que, ok, quiero que agregues eso. O sea, Progressive Enhancement es parte de una base de que todo va a funcionar y simplemente a partir de ahí voy agregando características que van a mejorar la experiencia del producto. Y el degradation es diferente, ¿no? Porque es como de que parto del mindset de que yo sé que todo el mundo tiene este color, esta base de colores disponible, o menos los usuarios que yo quiero tienen que tener esto y eventualmente voy a ir degradando la experiencia cuando vea que no hay soporte, ¿no? Y como dices, Ujú. siempre hay un montón de issues ahí involucrados para ver, como yo en general prefiero la primera, porque me permite hacer una mejora incremental del producto. Exactamente. Y al final hay usuarios que se van a poder beneficiar, por ejemplo, del esquema de color OKLSH, que tiene una mejor manera de redactar los colores es lo opuesto a la manera hexadecimal en la que te tienes que Ujú. aprender de memoria todo el sistema de composición.
Pero sí, esa es una estrategia que resuena muchísimo con la manera de escribir aplicaciones de manera moderna. Sí, sí. El otro no es que esté mal, pero es como simplemente tiene, es donde entra la parte de evaluar qué tipo de producto tienes, porque si tú quieres ofrecer una experiencia como de primer nivel y no preocuparte por esta parte de dar soporte, probablemente te vayas más por esa línea, ¿no? Pero aquí no aplica porque son como o sea, que la pregunta era a legacy, entonces pues cuando es legacy es progressive enhancement 100% y es estar analizando cómo puedes hacer que la experiencia del usuario sea lo menos invasiva posible, ¿no? Y lo mejor que se pueda. Y en caso de que no tengas la posibilidad de estar tocando, o al menos la fortuna de no estar tocando ese código legacy y trabajar en silo, es decir, en aislamiento total, en una característica, como habías dicho anteriormente, un solo nodo, ese subárbol de Document Object Model, que va a poder representar una manera nueva o una característica nueva que le quieras poner a la aplicación, y para eso utilizas la arquitectura de Microfrontend utilizando, por ejemplo, Module Federation o más recientemente Native Federation o cualquier tipo de federación que permita componer en tiempo de ejecución esa característica sin tener que siquiera ni que ocuparte de cómo era que estaba luciendo el otro legacy codebase, pero sí, claro, obviamente Sí. respetando la magia de que cuando eso se componga en tiempo de ejecución, el usuario no vea mucho la diferencia, como que le estás dando la ilusión de que están trabajando en la misma aplicación, pero la aplicación está corriendo con unas técnicas más modernas que estén utilizando lo que nos ofrece hoy en día la plataforma web. Sí, puedes usar JavaScript Modules. Inclusive a mí me tocó tocar una vez una aplicación Backbone que usaba AMD. Entonces, por ejemplo, es Wow, como de que, bueno, puedes hacer el compilado especial para que tú funciones en la aplicación así, pero modificas el build para que te genere un módulo en AMD. Y entonces, como ese es el que utilizas, o puedes también utilizar UMD. AMD es Asynchronous Module Definition. Básicamente es como, definition. literalmente agregas un script que te hace la carga de los módulos porque pues podías usar JavaScript modos y simplemente ya hay un tag que dice, ok, esto es JavaScript, acá está una ruta, tráetelo. Y ya el otro esperanza como de que, ok, ya cuando esté listo, simplemente inyectas. O sea, estrategias de Esa era carga. la filosofía de Require.js. ¿Recuerdas Sí, esa biblioteca? sí, 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 Era es como de que, básicamente eso. Que era un sí, es de hecho, concatenado, era una tubería de concatenaciones ahí para poder cargar asíncronamente los componentes que requerían de los previos y que se era pesado terminaba porque teniendo un bosque de dependencias cuando ahí que tenías era un bosque de inoperable. dependencias era complejo porque tienes que descargar esta para después descargar esta. O sea, puedes descargar todas a la vez. Pero el problema es que tienes que esperar a que todo esté para poder ejecutar y entonces era como bastante complejo. Pero os digo, hay aplicaciones que todavía siguen funcionando bajo ese modelo y funcionan bien. Y entonces como Ujú. ahí es donde debes decidir como de, oye, ¿quieres modernización? O quieres como, por ejemplo, hoy que puedo adaptarme y simplemente mover esto de esta manera. Porque les digo, también eso del legacy es todo un mundo, es bastante complejo. Por suerte tenemos ESBuild. Angular está completamente en tono con ese nuevo mecanismo de compilación y podemos ofrecer nuestros pedazos de código, sí, nuestros diferentes componentes autónomos en diferentes submódulos cargados utilizando LSM, que es el ECMAScript Modules, que es lo que estabas refiriendo, módulos de JavaScript que se orquestan de una manera muy distinta y con mucho mejor rendimiento a la hora de ser representados del lado del navegador. Sí, y es de lo que te mencionaba, de que hay veces como nos enfocamos mucho en la parte de AI para desarrollar características, pero también hay otra parte que es como que cuáles son los formatos de carga de este tipo de cosas y cuál es el que me es útil, porque hay algunos que inclusive, pues, te digo, literalmente los pones en un lugar en la web y Ujú. simplemente los cargas, ¿no? Así mismo. Y estamos ya a mediados de diciembre. Entonces esta es la época del año donde más o menos uno empieza no solo a hacer una retrospección en qué es lo que ha pasado en los últimos meses, en el año como tal, sino planificar el año que viene. Cuáles son las tecnologías que uno quisiera apuntar, certificaciones o a lo mejor eventos a los que asistir. Y desde el punto de vista tuyo, como experto en tecnologías web, ¿cómo es que crees que la consolidación de la web baseline influirá en el próximo año en el desarrollo de frontend en general, reduciendo tanto la fricción
con tecnologías que ya pasan a considerarse como antiguas, como también permitiendo que los desarrolladores se puedan enfocar en la lógica de negocio en lugar de la complejidad, es decir, el manejo de la compatibilidad con versiones diferentes de navegadores. Pues, miren, para ponernos en un contexto histórico, Baseline comenzó como un batch. O sea, era un batch que estaba en la documentación y que te dice esto en los tres stages que mencionamos, widely available, newly available y limited availability. Entonces comenzó como un batch y era más que eso, nada más era como un batch que te ponían ahí de que te dice, oye, esto es baseline, y él te pone el estatus y ya. Eventualmente, yo, yo intuía de que, mira, para que una herramienta se adopte, tiene que haber tooling. Porque si nada más está ahí, pues no puedes hacer nada, como que bonito está ese batch, pero tiene que haber tooling. Eventualmente sacaron, por ejemplo, un dashboard, que es un dashboard que tiene baseline, de que tú puedes buscar ciertas features y ya también te pone ahí como de que, ok, porque en vez de, imagínate estar buscando feature por feature, quiero usar esta feature, tengo que irme a la documentación, y no, hay un dashboard donde Can tú, I use? ¿Recuerdas ese sitio que uno tenía que ir uno por uno en vez de tener una data grid, sin una tabla extensa con filtrado, etcétera, que sí, puedes utilizar hoy mismo con el Web Platform Baseline? sí, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, Can I Use está conectado, de todo al final te está conectado con este catálogo de browser list que es como sirve para hacer un query de qué soporta cada cosa. Sí, también está Can I Use, pero también sacaron, por ejemplo, este dashboard que nada más se enfocaba en los cuatro browsers. Porque a veces, por ejemplo, para mí Can I Use puede ser como un poco difícil de leer si no sabes cómo leerlo, ¿sabes? Porque es como te tiene, sí, esto está soportado, pero de tal versión a tal versión, oye, pero la versión nueva, no, 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 es que eso funciona de manera diferente. O sea, por ejemplo, el dashboard de Baseline te ofrecía como una forma más fácil de verlo, pero sí, definitivamente Can I Use es una fuente que siempre recomiendo. Y después es como de que, oye, pero ya tienes browser list, ¿para qué necesito esto, no? Dice, bueno, es que esto te va a decir como el stage en los mayores browsers y si ya está como de que es una forma más clara de verlo y tener, es precisamente reducir eso que dice, la fricción de las features que yo puedo usar. Bueno, después de eso sacaron que imagino que lo habían sacado desde antes, pero el paquete, ¿no? Que también tú puedes hacer queries de decirle, oye, tal, tal, tal. Y una vez que sacaron ese paquete de NPM, digo, esto ya lo puedes agregar, definitivamente lo puedes agregar en un linter. Y es como de que, y ahorita ya está integrado con la nueva versión de ESLint, ya tiene soporte para eso. Entonces, como de que toda la web se está moviendo como que para allá, como de que dice, oye, ¿sabes que esto tiene sentido? Y ya lo están empezando a adoptar. Y la parte interesante es como de que, y yo lo que les digo es, porque Browserlist me sirve más para un stage de construcción, para ver la parte de Polyfish, para ver algunas otras cosas, pero Baseline, como todo el Inter, lo que me sirve es para una fase precompilación o preconstrucción, que me dice, oye, esto aquí tienes que tener cuidado porque tal, 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 ¿no? Entonces se desarrolla este linter, probablemente se vayan desarrollando más herramientas a lo largo del tiempo, inclusive se pueden integrar con esta parte de browser list, bueno, ya se puede, ya se puede. Y yo siento Y que va por también hay ahí. extensiones para el ecosistema de editores de código basado en Visual Studio Code. También, por ejemplo, Anti-Gravity tiene compatibilidad con la extensión de Baseline, que te permite saber directamente si lo que estás escribiendo es recientemente disponible o ampliamente disponible o con una disponibilidad limitada. Sí, y ya están saliendo muchas tools alrededor de eso. Entonces, como de que ya es como igual como la AI, ¿no? Ya la AI no es algo opcional, ya es un estándar que ya se definió. Simplemente igual no tiene uno a veces tanto conocimiento de eso. A mí me tocaba que, por ejemplo, algunos frameworks ya te agregan, por ejemplo, browser list y es como ya está ahí definido y tú ni siquiera le movía. A veces había gente que ni siquiera sabía que existía. Entonces, porque ya se seteó un default. Entonces, probablemente Baseline, no probablemente, es una seguridad más bien, es de que va a estar integrado ya con algunas tools. Igual, por ejemplo, todavía los linters están como en cierta versión, que todavía no diría que 1.0, pero es como que ya esto ya se inició y es muy probable que nos vayamos a ir por ahí. Entonces, yo digo que probablemente muchas personas no lo vayan a notar, pero es algo que está ahí, oculto entre las sombras de sus Ya es un archivos de estándar configuración. ya. Ujú. Exacto. Y para Angular es un estándar porque está Sí, utilizando Baseline como la directriz de compatibilidad de cada una de las versiones modernas. Así que está detrás de la bambalina, detrás de la fachada, pero
es algo que conocerlo es importante, porque Ujú. en función de eso podemos tomar mejores decisiones, específicamente a la hora de mantener compatibilidad o de justificar compatibilidad con navegadores antiguos. Sí, y es como de que, les digo, el hecho de que haya alguna herramienta que ya les dé algo preconfigurado y que eso funcione bien, es como todo está bastante bien y pueden manejarse así, pero eventualmente el arte de desarrollar un producto de alta calidad es saber modificar ciertas partes para que pueda adaptarse a lo que su producto quiere, porque hay algunas cosas que son muy genéricas, pero lo que otorga valor realmente son cosas específicas que uno modifica. Ujú. Y hablando de compatibilidad, y también que tocamos esto de los editores de código con Antigravity como uno de los ejemplos más recientes, ¿cuál es el navegador, el set de navegadores que utiliza Joel para el desarrollo, para la validación, el QA? ¿Cuáles son las herramientas esenciales, en tanto editor de código como extensiones, que optimizan tu desempeño como desarrollador del lado del frontend? Mira, yo por lo regular hay dos navegadores que son de base, ¿no? Que es uno que es Chrome y es Safari. Porque Safari es la parte de iPhone y todo este rollo. Por lo regular, casi todos los browsers tienen estas herramientas de desarrollo, aunque ahí yo sigo pensando que Chrome es el top. Algunos me decían, no, es que tienes que usar Ares, tienes que usar esto, y luego como me voy al, cuando me dicen eso, yo les digo, cállese, know your customer. Y entonces reviso como de que, mira, ¿qué Ujú. porcentaje de personas usan esto? ¿Qué porcentaje de personas usan esto? Y entonces en eso me baso, ¿no? Y en cuanto a extensiones, pues te digo, sí uso esta parte de, ahorita pues uso editores y por lo regular trato de usar herramientas que me permitan ser más cuidadoso cuando importo un paquete. Por ejemplo, hay uno que, no me acuerdo, How Cost Java, no me acuerdo el nombre de la extensión exactamente, pero que me dice el peso de los paquetes que estoy importando. Entonces eso ya sé como de que, bueno, tengo que ser cuidadoso con esto porque lo estoy importando así. Y esta parte de, por ejemplo, Web Vitals, que es muy importante, ¿no? De que, oye, pues cuando estoy checando performance, tengo que revisar esto. Por lo regular, siempre que reviso performance es Chrome.tools. No hay ahorita uno que yo conozca. Safari lo uso más para pruebas de esto sí se ve, esto no se ve, ok, esto está acá. Y ahorita pues estoy empezando a integrar Baseline porque te digo, antes no sabía como de que, ya se puede agregar, ahora sí ya puede agregarse a un proceso de construcción y ya va a ser parte de mi tool, porque es como de que, oye, pues siempre quieres usar features nuevas, oye, que esto salió, esto me resuelve un problema. Entonces yo creo que los linters, por ejemplo, son esos héroes silenciosos que evitan que mande a ejecutar un pipeline que tarda X cantidad de minutos para saber que algo ocurrió y que puedo ejecutar perfectamente en local. Entonces, como este tipo de cosas, obviamente también hay herramientas de inteligencia artificial que pues utilizas para generar código, las paso por algunas otras cosas para ver que no haya efectos adversos, pero en general son esas, ¿no? Como de que pues un buen editor, extensiones para ver como lo que más te importa, que esto caso, por ejemplo, de no agregar paquetes que son pesados. También, por ejemplo, en la parte de construcción, te digo, yo uso bundle size y al final, por ejemplo, también cuando renderizas es como tienes que analizar todo el budget, por ejemplo, esos performance budgets para ver como de, oye, esto se está saliendo del budget, vale la pena, sí, no, y a partir de eso haces ciertos cálculos de que, ok, esto voy a cargar cierta cantidad de imágenes, cómo las voy a cargar. O sea, Lighthouse, Exacto, por porque no es el ejemplo. budget nada más que te ofrece, por ejemplo, Angular en el fichero angular.json, que tú Ujú, puedes establecer budget para el compilado de CSS, de JavaScript, de componentes en específico. ujú, Pero también, como estás mencionando, se trata de cuál es el presupuesto que tú tienes holístico, ujú. que incorpora uno de los elementos más pesados que Sí, puede representar del lado de un navegador, que son las imágenes. Y sí, eso no hay otra manera de medirlo que no sea en tiempo de ejecución. Cuando estés probando en tu computadora, viendo de manera local cómo es que se ujú, están ejecutando los diferentes parámetros que ya tú tienes ujú. ya preconcebidos de antemano. Y obviamente en tiempo de compilación ayuda a entender cuál es el presupuesto, cuáles son los budgets, pero hasta que no haces esa otra prueba como tal, no tienes una idea general de qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista de rendimiento. Sí, porque un entorno el entorno local, el entorno de pruebas y el entorno de producción pueden variar por muchísimas cosas. Hay una historia de Smashing Magazine que tenían un problema con el LSP, el Largest Contentful Paint, que todo se los estaba arruinando en la imagen, pero no se los estaba arruinando en todos lados, solamente en un lugar. Y el problema fue de que no había un CDN lo suficientemente cerca,
porque aquí en algún punto la distancia importa para cargar Ujú. eso. Entonces, eso les arruinaba ciertas métricas y lo que decidieron, dice, ¿sabes qué? Pues es como de que mejor carga un elemento como mucho más ligero o inclusive ignóralo. Y es como de, O pues, mejora la infraestructura. Porque, bueno, como dijiste, que al final a nivel local la prueba sintética que tú estás utilizando con Lighthouse te va a dar solamente la métrica comparado con la computadora que generalmente tiene mucha mayor cantidad de memoria RAM, mucho mejor sí, poder de cómputo que a lo mejor el teléfono móvil de media gama o de baja gama que está utilizando un usuario final. Y si no sí, logras distribuir esas métricas a lo largo de las pruebas con usuarios reales, utilizando RUM, utilizando los field metrics, es decir, las métricas de campo, que también te las da Chrome con el CRUX, es decir, el Chrome Report User Experience, o el Chrome User Experience Report, que te lo da y te da un percentil el 75 crux. de exactamente el Crux, que te da una idea real de diferentes puntos geográficos, es decir, la colección de Ujú. toda esa población de usuarios, cómo es que va a percibir el rendimiento de tu sitio web comparado con lo que tú puedas coleccionar de ti mismo desde O tu el propia hecho de, computadora como desarrollador. el HTTPH también, por ejemplo, te da mucha información de cómo se está usando la web actualmente. Y dices, la mayor parte de lo que se descarga siempre son imágenes. Y es como de que ahí puedes hacer diferentes estrategias. Y esta parte de que te decía de que pues, a veces que inclusive lo que te puede afectar es la infraestructura de cómo está la aplicación, o es como de que hay muchísimos factores que solamente se pueden, como dices, usas un RUM, Real User Monitoring, por si hay alguna persona que no le suena. Yo creo que no, pero es como vale siempre aclarar y que tienes que medir en tiempo real. Y, inclusive, por ejemplo, dices, bueno, puedes tener estas pruebas sintéticas que yo siempre lo que hago es como de que, ok, teniendo estas velocidades, transportando esto, esto es lo que tiene que cargar y lo puedes calcular inclusive, ¿no? De que es como de que una parte en precompilación y lo puedes cachar desde ahí. Pero hay cosas que solamente lo puedes ver en producción. Inclusive, por ejemplo, esta parte de cuando se ejecuta JavaScript, tiene ciertos performance tasks. Bueno, no me acuerdo si se llama así exclusivamente el API, pero el caso es que tú puedes poner trazas de Ujú. logs, así de que, oye, inicio con este label y pongo aquí cuando inicia, cuando termina, y ahí puedes ver como de, oye, esta tarea está tardando demasiado, entonces son cosas que tú no puedes probar directamente en tu máquina porque dices, tu máquina probablemente si eres desarrollador es como es una máquina poderosa, pero no Claro. necesariamente la de tus usuarios, por eso siempre está el cállese, de que dices, oye, tengo que checar como de que inclusive también puedes usar esta parte de medir, hay APIs de JavaScript que pueden medir como, oye, tengo tanto porcentaje de batería, tengo tanto porcentaje de CPU y a partir de eso puedes ir generando cosas para tu producto, ¿no? Pero te digo, todo esto es un arte de entender todo lo que engloba la parte de la distribución y la ejecución de tu producto web. Ah, eso no chido, es como, Totalmente. voy a vender esa frase. Muy bien dicho. Y una última pregunta a Joel. Angular, por un lado, se está desprendiendo de abstracciones pesadas como, por ejemplo, volviendo obsoleto, deprecated, el paquete de Angular Animations y delegando las animaciones a CSS nativo, porque ya está ya la plataforma web lo suficientemente robusta como para no tener que estar creando ese paralelismo del lado de JavaScript. No uses JavaScript para ejecutar soluciones que pueden ser logradas solamente con CSS, porque el navegador ya tiene ya el CSS, todas las instrucciones esas internamente desarrolladas. Lo único que tienes que hacer es declarar las propiedades, pero en el lado de JavaScript, si tú te pones a animar, va a tener que interpretarlo y desempeñarlo de una manera subóptima comparado con cómo lo logra utilizando las instrucciones por CSS. Desde el punto de vista de rendimiento, CSS gana, pero por mucho, en cualquier benchmark que se utilice. Pero también Angular a la vez continúa adoptando APIs emergentes de la plataforma web, por ejemplo, la View Transitions API para el cambio de un componente hacia otro y saltando de un lado de la aplicación hacia otra de una manera agradable en dependencia de la dirección artística que se utilice y todo lo relacionado con la directiva de optimización de imágenes, la NG Optimize Image. Pero
La pregunta es, por ejemplo, además de los headless components que son ofrecidos a través del set de componentes de Angular Area para encapsular complejidad de patrones HTML, CSS y comunes, ¿dónde crees que se establezca el punto de equilibrio? Es decir, ¿cuándo es responsabilidad del framework de JavaScript encapsular y abstraer una capacidad del web baseline para mejorar la experiencia del desarrollador? ¿Y cuándo debe simplemente ceder el control al navegador directamente para priorizar el rendimiento? La respuesta rápida es no sé. Bueno, es una pregunta compleja. Para mí, esta parte es compleja por el hecho de que, bueno, uno busca en un framework precisamente un tool de herramientas que ya me resuelva un patrón de prácticas conocidas para resolver un problema y que yo no tenga que me enfoque más en generar una solución que en pensar cómo se implementa. Que eso, por ejemplo, cuando nos diste tu plática de 21 tips, es como de que, oye, ya muchos de esos problemas ya no tengo que tener una biblioteca externa, ya esto ya lo resuelve. ¿Por qué? Porque esto ya se convirtió en estándar. Eventualmente también hay cosas que se vuelven estándar porque todo el mundo se puso de acuerdo o alguien lo propuso y los demás dijeron, ah, ok, voy a seguir esa práctica, ¿no? Yo creo que es responsabilidad del framework más que nada el tratar de darte las herramientas para que tú hagas un trabajo. O sea, creo que sí es completamente responsabilidad del framework porque llega un punto en el que también mucha libertad, por ejemplo, algunas personas me decían, oye, ¿sabes qué? Es que ya ves que ves un lenguaje muy feo, ¿no? De que digo, ¿por qué? Porque me permite hacer porquerías. Y digo, bueno, ¿qué tal si lo aprendes a manejar bien y no haces porquerías, ¿no? Entonces, que también fue esta parte que dice, ¿sabes qué? Muchos de los problemas que tenemos es por tipos y es que surgió TypeScript. Es de que, ok, vamos Ujú. a agregar tipado. Al final no deja de ser JavaScript en el sentido como de que el lenguaje target al que se compila, pero creo que sí es completamente responsabilidad del framework. O sea, en un sentido como de que dices, oye, sabes que nosotros estamos viendo esta línea y todos estamos yendo hacia acá, nosotros tenemos esta propuesta, porque también cada framework tiene su propia visión. Y es de que dices, yo quiero como de que esta sea la visión de la web, esto es lo que está haciendo. Y no es una visión que decía una persona, es una comunidad completa. O sea, entonces como de que dice la comunidad de Angular, ok, miren, yo tengo esta propuesta, es como la web. La web al final son propuestas que hacen a veces por comunidad y que es como de que, oye, esto puede ser y pasa por un proceso y al final se adopta. Entonces, creo que sí es completamente responsabilidad de la comunidad que mantiene el framework. La parte de procesar el rendimiento, pues es una línea muy delgada porque dices, oye, sabes que por un lado está esta solución genérica que ya te ofrezco, pero dices, sabes que mejor puede ser que algo hecho más a la medida pueda tener mayor performance, pero ahí es donde dice el framework, oye, yo te ofrezco esto, esta tool, pero es opcional. Puedes usarla o puedes no usarla, es como ya depende más de ti, pero por ejemplo, como Ahí es esta donde está el parte, poder como tal del framework, que te permita de una manera no tan obtrusiva, es decir, invasiva, sí, tener la posibilidad de elegir entre utilizar una técnica u otra, no un número infinito de ellas, pero sí al menos tener un nivel de flexibilidad que no sea tan opinionated de sí, cierta manera y que los equipos puedan trabajar con diferentes maneras que puedan potenciar la naturaleza de lo que estén generando. ahí es donde entra una característica de arquitectura que es la flexibilidad, ¿no? Que algunos otros pues, la podrán, sí, ven sólido, ven algunas otras de estas, vamos a decirlo así, principios de desarrollo, pues, pero todo al final es flexibilidad, que es como de que, bueno, sabes que yo tengo el software tiene que ser flexible para adaptarse a lo que yo necesite, ¿no? Si quiero usar esta parte, obviamente como todo framework, la palabra lo dice, es un marco de trabajo, tienes que adaptarte a la forma en que nosotros hacemos las cosas. Pero en el caso de APIs y ciertos patrones, es como, al menos de interacción o de esta parte de cómo, de la lógica de negocios, yo debería de poder adaptar lo que yo quiero, pero sin salirme desde el marco que me está diciendo el framework, porque también es porque si no, pues ¿para qué usas uno, no? Si quieres hacer como todo custom. Entonces, sí, para mí es completamente responsabilidad del framework. Es de que tiene que ver la forma de agregar e ir por esta línea que pues todo el mundo estamos viendo, pero también es como que si tú no quieres ir por esa línea, pues por ejemplo el baseline es como, ah, ok, lo puedo configurar, simplemente cambio
el browser le dice RC, cambia algunas cosillas de configuración, ya está. O de que dices, oye, quiero importar a un Target 2015, esto no va a funcionar, pero bueno, si quieres lo puedes cambiar y si no, pues también hay formas de que, por ejemplo, no me acuerdo si es en Angular, pero tiene una forma de hacer como un eject o algo así, de que puedes como de que salirte de ciertas cosas. X, En eso el lo he caso de visto. la esquemática esta de generativa que te permite Ujú, construir tu propio fichero ujú, para todo lo que tiene que ver con la denotación ujú. de cuáles son los navegadores que van a participar en la retrocompatibilidad de lo que estás generando. Sí, y hay algunos que, por ejemplo, algunos frameworks que inclusive permiten hacer, los que se generan, por ejemplo, con Webpack, puede ser un eject para decir, ¿sabes qué? Vas a salirte de aquí, todo te lo voy a compilar como si fuera, la mayoría usan Webpack, y pues ya tú te encargas de generar todo, yo como decía, me lavo las manos, suerte, ya hiciste el eject, ya está este proyecto, puedes modificarlo como tú quieras, ¿no? Que también los Angular lo frameworks permite, ofrecen lo que posibilidad. pasa es que ha cambiado hacia ese nuevo mecanismo de compilación utilizando Bit con ESBuild. Sí, Puede tener todavía Webpack detrás del mecanismo de compilación, pero lo más productivo hoy en día es realmente pasar al sistema nuevo de compilación utilizando ESBuild con Bit. sí, de hecho es como, hay algunos que luego, algunos frameworks que te usan por debajo, usan esa combinación, pero lo usan solamente para la parte de live, de, bueno, la parte de desarrollo. Y hay algunos que ya Sí. hacen algo por debajo por, ¿qué digo? Es lo mismo de esta parte de, bueno, hay algunos frameworks que te permiten como de que, ok, yo te abstraigo todo esto, pero puedes salirte, ¿no? Pero bueno, el caso es como de que eso te habla mucho de la flexibilidad de un framework. Y en este caso, la pregunta que te digo, me desvió mucho, pero es completamente responsabilidad del framework. Y el framework está construido por la comunidad y la comunidad decide hacia dónde quiere ir. Y antes de concluir el episodio, ¿hay algo más que no hayamos mencionado durante la conversación sobre lo que quisieras comentar, Joel? Mm, Pues esta parte de baseline es un poco compleja porque pues les digo, a veces como desarrolladores estamos más orientados quizás a la parte de empezar a hacer producto, empezar a codear, pero créanme que es bastante importante también el tratar de utilizar estas nuevas APIs para hacer nuestro trabajo más fácil y que sea más mantenible. Para, por ejemplo, lograr algunos efectos, a veces, por ejemplo, de Flexbox a Grid, tenías que hacer como un montón de líneas. Y una parte también, la parte más larga del desarrollo de software es la parte de mantenibilidad. Entonces es muy importante como de que, ok, tratar de usar las APIs que ya abstraen cosas que ya sabemos que funcionan para no tener nosotros que preocuparnos por generar código para hacer que funcione. Ok. Entonces, Baseline es una herramienta que nos ayuda a que ya no estemos pendientes de ciertas características, porque les digo, ya cuando manejas un producto que es usado por miles, quizás hasta millones en algún punto, o vamos a poner decenas de miles para ser un poco más, un poco más realistas, ¿no? Porque no todo el mundo trabaja en una Big Tech. Ya es cuando empiezas a considerar como este tipo de cosas, ¿no? Y creo que es un punto muy importante. Les digo, todo lo que envuelve un producto es bastante complejo. Hay algunas personas que dicen, oye, la AI va a hacer que los frontends desaparezcan, y yo de que digo, pues me encantaría porque si no tendría que considerar todas estas cosas, ¿no? Entonces, Exacto. es como de que, pues, sí, para generar CSS, HTML, JavaScript genérico, probablemente sí te va a ayudar. Ya para hacer cosas más complejas, ya requieres personas que estén hasta cierto punto especializadas, ¿no? No sé qué tan Claro. complejos sean algunos productos web que requieran de ese tipo de personas, pero pues es lo que hay, ¿no? Y que también los animo a que exploren estas tools. Ahora que ya, por ejemplo, yo di una charla aquí, también un anuncio parroquial, donde hablo de este tipo de desarrollo frontend, lo llamo yo desarrollo frontend, pero yo diría que es como un front office, diría un developer operations, pero para fronts, donde empieza a desarrollar toolings, plugins, de, por ejemplo, linterns o algunas herramientas para hacer codebots. Ya porque como la hora eso está tan bien documentado que la AI ya sabe cómo está el rollo. Ahora tú debes de ver como de que, ok, yo como frontend, cómo estas herramientas pueden aportar valor para que una vez hice un plugin así con AI que decía, ok, mira, esta lista de paquetes no los importes ni los voltees a ver, porque no había una regla específica para hacer eso, ¿no? Entonces, como estos son de Forbidden Packages.
y es como, ok, esto ayuda porque ya tú ya no vas a agregar este tipo de cosas o es como de que, mira, estos no se pueden usar, no los deberías usar y están completamente vetados, ¿no? Claro. Eh, y que también tiene que ver más con una mente quizás de security, entonces como hay un mundo más allá de solamente generar código. Está la mente de seguridad, está la mente de tooling, está la parte que estábamos hablando de pruebas y cómo haces este rollo de que, oye, como los budgets, no sé qué, ya hay herramientas automatizadas, pero alguien tiene que orquestar, alguien tiene que revisar, oye, esto cumple con los objetivos del negocio para que tengamos, para que esto valga la pena, porque los budgets, si bien te limitan, también es como si vale la pena el aumentar el budget o reducirlo en algún otro lugar. Es una tarea que tiene que ver también con negocio y cumplir sus expectativas. Entonces, como de que creo que vamos mucho para allá. Así mismo. Y como mencionabas al principio de esta observación, a no ser de que tu producto muera al día siguiente o al mes, al año siguiente de haberse lanzado, la fase de mantenimiento en el proceso de ingeniería de software va a ser mucho más larga que la fase de construcción de proyectos. Por lo Sí, tanto, tener una idea bien clara, bien concisa de qué papel juega baseline, de todo este modelo de disponibilidad de capacidades de la plataforma web, es prioridad para tener una visión a largo plazo de cómo es que va a desempeñarse, cómo va a evolucionar el set de herramientas que pusiste ahí en función de los usuarios. y también casi se me olvida en la parte de creación de bibliotecas, porque normalmente es como, ok, estamos hablando ahorita, casi todos nos enfocamos en como que tenemos una aplicación, pero por ejemplo, cuando estás manejando design system y componentes, es como de que, oye, todos mis componentes deben de seguir esta línea o deben de tener esto, es como que también es muy importante porque si algo importante que hay veces que no tocamos en la parte de distribución de aplicaciones, es también la parte de Mm, distribución de software que nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo más ágil, o no, no es necesariamente más ágil, pero sí estandarizar la forma en que se hacen ciertas cosas. Entonces, yo te digo, yo creo que sí La es como, distribución de dependencias sí, reutilizables, la distribución de exactamente. tokens, ese tipo Ujú. de conceptos. Pero bueno, yo te aprecio muchísimo y muchas gracias por haber compartido todo este conocimiento y agradecido de que hayas estado en este episodio. A ti, muchas gracias por la invitación. Vale, chao, chao. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.